Perfecto. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver los efectos de las obligaciones. ¿Cuáles son esos efectos de las obligaciones? Vamos a ver que son... Un segundo. ¿Cuál es ese efecto o cuáles deberían de ser esos efectos de la obligación? Bueno, esos efectos se van a traducir en tres circunstancias. El primer efecto de la obligación, que nosotros lo podríamos identificar, pues es de que se pague. El efecto principal que tiene una obligación, pues es de que se pague, que se cumpla lo que se había prometido o lo que se había indicado. Ese es el primer o el efecto de la obligación principal, es el pago. El segundo es el ofrecimiento del pago y el tercero vamos a hablar de la consignación. Primero, hablemos del pago. Este es el efecto de la obligación más, podríamos decir que es uno de los más importantes o por excelencia es lo que deberíamos de hacer, ¿no? El pago nos indica, es el cumplimiento de la obligación, cualquiera que sea el objeto de esta. Se paga cuando una cosa, prestando un servicio u observando una abstención, objeto de obligación. Esta es la situación tratándose de dar, hacer o de no hacer. Aquí la vamos a cambiar, vamos a ponerle con. Este cumplimiento de la obligación, dependiendo cuál sea el objeto a que se refiera este pago o el cumplimiento, tratándose de dar, va a consistir en dar una cosa, ¿no? En hacer va a ser prestando un servicio o una obligación de no hacer con una abstención. En otras palabras, el pago o cumplimiento de la obligación no solo queda a la buena voluntad del acreedor, quien también debe actuar o hacer algo para la correcta satisfacción, pues, de esa obligación, ¿vale? Entonces, no solamente es, sí me debe, sino que también es, pues, aceptar ese cumplimiento que me está dando la parte deudora, ¿no? Pongamos ese ejemplo así. Como consecuencia, por pago o cumplimiento, debe entenderse el acto conjunto de actos mediante los cuales los sujetos satisfacen la obligación conforme a lo estipulado o establecido de manera que no subsista derecho
o reserva alguna a favor de las partes. El que nosotros hayamos entregado o nosotros hayamos pactado un cumplimiento de pago, bueno, pues es esta acción, este acto con el que ambos sujetos lo hayan establecido, estén cumpliendo, en el que el deudor entregue lo que se había comprometido a pagar o lo que se haya obligado a pagar y el acreedor entregue ese documento con el que él pudo o puede hacer exigible el cumplimiento, pues, de su pago, ¿sale? Por eso es, de manera que no subsista derecho o reserva alguna a favor de ninguna de las partes, ¿sale? Por eso es que el deudor paga y el acreedor entrega el documento justificativo de la deuda. Y dice, el pago es el efecto normal de toda obligación, ¿sí? El que nosotros vayamos a pagar es el efecto más saludable que tiene esa obligación. Además, la forma natural de exigirla. Este pago viene de o proviene de un verbo que significa pacare, que significa aplacar, es decir, el pago aplacado al acreedor por satisfacerle sus intereses. ¿Sale? Entonces, este es el principal efecto que tiene el deudor, ¿sale? A esto se refiere, ¿sale? Ahora, ¿cómo se deben de cumplir? ¿Cómo debemos de cumplir esta obligación? Bueno, para eso necesitamos contestar estas interrogantes. ¿A quién puede pagarse? ¿A quién debe pagarse? Una cosa es quién y otra es a quién. También, ¿qué se debe de pagar? ¿Cuándo debe de pagarse? ¿Y dónde debe efectuarse el pago? Son interrogantes que debemos nosotros contestar cuando nosotros querramos cumplir ese pago, esa obligación, y cuando nosotros nos deban de cumplir ese pago, ¿sale? Como deudores, como acreedores o pues como la función que vamos a tener, los abogados, ¿sale? Nosotros debemos de identificar esa situación, ¿sale? Y bueno, vamos a ver la primera. ¿Quién puede pagar? ¿Quién puede pagar? Vamos a cambiar aquí de color, que se vea más fuerte. ¿Quién puede pagar? Bueno, el obligado directo. El obligado directo, acuérdense que es el deudor. Ese es el obligado directo. Vamos a ponerle para que no haya duda. ¿Vale? El deudor principal. También puede pagar un tercero con interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Bueno, recuerden que la clase o el video pasado estábamos hablando de la transmisión de las obligaciones en el caso de cesión de derechos o cesión de deudas y de la subrogación. Entonces, como ya sabemos nosotros a qué se refiere la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación, bueno, pues entonces podemos entender que un tercero con ese interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, estaríamos hablando precisamente de la subrogación, porque yo tengo el interés
de ir a pagar esa situación o de una cesión de deudas que en el caso se haya establecido así. ¿Sabe? Entonces también puede ser un tercero que tengas interés en cumplir con dicha obligación. También un tercero con el consentimiento expreso o presunto del deudor. En este caso específicamente hablábamos de la cesión de deudas, porque la única situación que yo pueda ceder una deuda es con el consentimiento del deudor. Así lo refiere, acuérdense, el artículo 7.296 que dice, sustitución de deudores. Para que haya sustitución de deudor, es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente esa situación. Entonces, al haber una cesión, pues porque ese tercero está transmitiendo esa deuda, pero debe de aprobar esa transmisión de deuda el acreedor y obviamente pues el deudor. ¿Sabe? Entonces ahí tengamos previsto esa situación. También puede pagar el pago un tercero contra la voluntad del deudor. Bueno, en este caso igual, una persona ajena va y paga y dice, no quiero que pagues. No te preocupes, la deuda la sigues teniendo. La única diferencia es que ahora la deuda la tienes conmigo. Es la única situación y estaremos hablando de una sustitución de deudor. ¿Sale? Por allá habíamos establecido esa situación. Ahora, también puede ir a pagar un gestor que se encarga de ese asunto, pues obviamente con la anuencia del dueño. Es decir, una persona puede ir a pagar, obviamente por indicación del propio deudor. ¿Sabes qué? Ve y paga esta situación. Entonces, estas son los sujetos, las personas o las hipótesis en las cuales podemos identificar quién es el que puede pagar. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos la primera situación. Segundo, ¿a quién? ¿A quién debe pagarse? ¿A quién? Bueno, en este caso, ¿a quién? Es única y exclusivamente al acreedor. Si no está el acreedor, a alguien que represente sus derechos. Por eso es el representante del acreedor. Y si igual no hay un representante, pues aquel señalado por la ley para recibir el pago en su nombre. ¿Sale? Entonces igual. Si no está el acreedor, su representante, y si no, el que esté señalado por la ley para recibir ese pago. ¿Sale? Entonces, igual. Identifiquemos que sí se puede hacer ese pago, pero debemos de identificar a quién es el que la ley le corresponde. Normalmente es a quien represente sus derechos, ¿sale? Un albacea, un beneficiario, o alguien que represente a esa persona, ¿sale? A ese acreedor, a quien yo debo de ir a pagarle, ¿sale? Antes de avanzar en esta parte, déjenme hacer un movimiento. Previo a continuar.
a regresarme un poco para que vean lo que dice la ley. Acuérdense que estábamos hablando de quién puede pagar. El obligado, un tercero, ¿qué más? ¿Quién puede pagar? Bueno, la ley, para no perdernos en esta parte, dice, legitimación para hacer el pago. Artículo 7.310. El pago puede hacerse por el deudor, su representante o cualquier persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos marca la ley. ¿Quién puede hacerlo? Bueno, pues el deudor, ¿no? Es alguien que siempre tenemos ahí previsto. ¿Sale? Ahora, cuando hablamos de a quién puede hacerse el pago, esto lo dice dice la ley, el consentimiento del deudor para que pague un tercero. Dice, ¿puede un tercero no interesado hacer el pago con consentimiento del deudor? En este caso, se observarán las disposiciones relativas al mandato. Recuerden, un mandatario sí puede ir a emitir el pago. Sí, claro, sí lo puede hacer. Ahora, dice, pago por un tercero ignorándolo el deudor. Acuérdense, un tercero también puede ir a pagar y a lo mejor lo ignora el deudor. Bueno, puede hacer igualmente el pago por un tercero ignorando el deudor. El que hizo el pago solo tendrá derecho a reclamar al deudor la cantidad pagada. Cuando hablamos del tercero, así preciso. También existe el pago contra la voluntad del deudor. ¿Y qué pasa contra la voluntad del deudor? Bueno, dice la ley, puede hacerse el pago contra la voluntad del deudor e indica, el que hizo el pago solo tendrá derecho a cobrar en lo que hubiese sido útil al deudor. Ahora, acuérdense que también decíamos o hablábamos de a quién debe pagarse. Bueno, recordemos que era al acreedor, al representante del acreedor o aquel que está señalado por la ley. Ahora, la ley también indica la obligación del acreedor de recibir el pago por un tercero e indica, el acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero, pero no está obligado
a subrogarle en sus derechos fuera de los casos en que la subrogación opera por ministerio de ley. Entonces, ojo, si bien es cierto, un tercero puede venir a pagarme, yo, el acreedor, tengo la obligación de aceptar ese pago. ¿Sale? Pero yo no estoy obligado a subrogarle esos derechos. Acuérdense que hablábamos de la subrogación cuando era que otra persona venía a pagar por alguien, entonces se subrogaba el acreedor, o sea, se modificaba. Bueno, debemos de analizar, bueno, pues vámonos a la subrogación respecto a qué es lo que indica. Recuerden que la subrogación dice, se verificará por Ministerio de Ley sin necesidad de declaración alguna de los interesados cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente. El que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Un heredero paga alguna deuda de la herencia. El que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre un crédito hipotecario. Entonces, ojo, no puede subrogarle sus derechos si no está estipulado en el 7.303, ¿sale? En el que habla y que ya habíamos analizado nosotros específicamente el tema de la subrogación, ¿sale? Que es totalmente distinto. Entonces, ahí debemos de identificar que sí, un tercero, claro, puede venir a pagarle al acreedor, pero debe de identificar que no puede otorgarle esos derechos si no están estipulados en la ley, ¿sale? Identifiquemos esa situación. La ley continúa diciendo, a persona a quien deba de hacerse el pago. El artículo 713 escribe textual, el pago debe de hacerse al acreedor o a su representante, ¿sale? Entonces, aquí indiquemos que deba de hacerse precisamente. ¿A quién? También indica el mismo código que pueda ser a un tercero. También indica que puede ser a un incapaz. En cuanto al tercero, ¿quién puede ser ese tercero? Dice, el pago hecho a un tercero extinguirá la obligación si así se pactó o consistió el acreedor o consintió el acreedor. Y en los casos que la ley así lo determine. Y dice, será válido el pago hecho a un tercero si es útil al acreedor. Recuerden, si nosotros como acreedores decimos que ese pago que tiene el deudor, que me debe de hacer a mí, y le digo, ¿sabes qué? Mira, el pago que me debes, por favor, págaselo a ese tercero, porque para mí es útil que tú le pagues a él, ¿sale? Entonces, ahí nosotros podemos igual señalar que ese pago pueda ser a un tercero, ¿sale? También dice la ley que le puedo pagar a un incapaz. Y recordarán ustedes, y quiero que me indiquen quién es un incapaz. ¿Recordarán quién es un incapaz? A ver, escucho. ¿No recuerdan quién es el incapaz?
Bueno, recuerden que una persona incapaz es una persona que está incapacitada para administrar sus bienes y será válido en cuanto le haya sido útil. Bueno, recuerden que una persona incapaz es una persona que tiene la minoría de edad. La minoría de edad se entiende menor a 18 años. Una vez que haya cumplido 18 años, ya es una persona que puede ejercitar sus derechos por sí. Entonces, vamos a identificar que el pago hecho a una persona que no puede administrar sus bienes será válido en cuanto le haya sido útil. O sea, que sí sea válida la entrega de esa deuda a el acreedor, que en este caso es el incapaz, y pues pueda utilizar esa situación. Y ojo, identifiquemos también el pago de buena fe. ¿Cuál es el pago de buena fe? Bueno, recordemos que todo lo que nosotros querramos pagar, pues se va a entender de buena fe, siempre y cuando sea válido el pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito. Recuerden que el que está en posesión del crédito es el que tenga ese título. El documento justificativo, el que indique que tiene ese carácter de acreedor, ese es de buena fe. Un ejemplo más claro. Yo tengo una deuda con una persona, pero esa persona ya cedió ese crédito. Y ahora viene a cobrarme, pues, otra persona distinta a la que yo le debía, pero sí tiene el documento justificativo, tiene el documento, el pagaré, tiene el contrato, lo que ustedes quieran, ¿sale? Ya lo tiene ahí. Se va a entender que es un pago de buena fe porque él tiene ese documento que justifica que es el acreedor. Por consiguiente, si a mí me viene a exigir el pago y yo tengo la capacidad de pagarlo, pues se lo pago. Ya sea que se anote en el pagaré ese adelanto, ese pago parcial, o que si le voy a pagar la totalidad, me entregue ese documento donde se acredita la deuda. ¿Sale? Ahí identifiquemos esa situación y es importante identificarla. Ahora, ¿qué pasa si por orden judicial hay una orden judicial que me indica que yo no debo de pagarle al acreedor? Bueno, por alguna situación será, ¿no? Dice, no será válido el pago hecho por el deudor al acreedor después de que se le ordenó al deudor judicialmente esa retención de deuda. ¿Qué significa? Vámonos a un ejemplo. El deudor recibe una notificación de un juez en el que le indica que el acreedor tiene embargadas derivadas cuentas. Una de ellas es la deuda que tú tienes con él. Y te dice, por favor, no le vayas a pagar porque tenemos embargado ese pago. Y si aún así después de esa notificación, orden judicial, únicamente orden judicial, que te la emita un juez, y te ordene, te indique no hacer ese pago mientras no se resuelva otra situación, tú no puedes hacer ese pago. Porque si tú le pagas, no se tomará en cuenta ese pago. Porque posiblemente el acreedor, en su caso, debiese de comprobar alguna situación. Y derivado de eso, se entenderá
que tú no le pagaste, porque te ordenaron que retuvieras esa deuda mientras no se resolviera o no se resolviese el asunto en particular de que a ti te ordenaron no hacerlo. Recuerda, tú eres el deudor y a ti te ordenaron no pagar. ¿Sale? Por alguna situación, tampoco te ordenaron que pagares ahí con ellos. Nada más te dijeron, retén esa deuda mientras no te libere. ¿Sale? Por cualquier circunstancia pudo haber pasado. ¿Sale? Entonces, dejemos como en clara esa parte. ¿Sale? Ahora, vamos a continuar. ¿Qué se debe de pagar? ¿Qué se debe de pagar? Bueno, la cosa, el hecho o la abstención de que es objeto la obligación, así como el total de ella. El acreedor no puede ser obligado a recibir algo diferente de aquello que éste se haya señalado en el objeto de la obligación. Se obligará a las partes. El acreedor no puede ser forzado a recibir parte del objeto de la obligación si éste debió ser entregado en su totalidad. Recuerda, el pago parcial solo es posible si así se combinó y si una parte es líquida y la otra no. Debemos de identificar esta situación. Lo que se haya dispuesto, lo que se haya convenido en el título de crédito, en el contrato o en este documento que firmaron en el que se acredita la deuda, es lo que se debe de pagar. Si ustedes dispusieron que en tal fecha se tenía que pagar la totalidad, así es como se debe de pagar. Y en su caso, el acreedor no está forzado a recibir parte, o sea, pagos parciales. Salvo que si el acreedor, pues autoriza y dice, bueno, sí, ya aunque sea, dame una parte. Bueno, ahí ustedes, como acreedores, decidirán si reciben o no. Pero ya es muy, muy voluntario, ¿sale? Entonces, tengan esa precaución. Ahora, ¿qué dice la ley? Primero, dice un término, híjole, es hasta raro, porque dice de la dación en pago. Primero habla de la dación en pago y indica lo siguiente. Dice, el deudor puede dar en pago sus bienes a sus acreedores. Entonces, pues si debe cierta situación, cierta cantidad económica, bueno, pues dice la ley que el deudor sí puede dar en pago sus bienes. Esta dación, salvo pacto en contrario, solo lo libera por el importe líquido de los bienes entregados. Los convenios que al efecto celebren el deudor y sus acreedores se sujetarán a las reglas de la concurrencia y prelación de créditos. Ojo, si yo deudor, convengo con el acreedor de darle, por eso se llama dación, darle al acreedor mis bienes en pago, ¿sale? Es porque lo autorizó el acreedor. Si se indica que debe de ser importe líquido, deba de ser importe líquido, ¿sale? Ahora, regularmente se debe una cantidad económica, es algo que siempre se estipula, una cantidad económica. Cuando se vaya a dar algo en pago, que es la dación,
debe de señalar en cuanto a la cantidad líquida de estos bienes. ¿Cuánto vale el bien que me estás entregando? No me digas que ese bien equivale a la totalidad de la deuda. No. Únicamente está, por eso dice ahí, solo lo libera por el importe líquido de los bienes entregados. Si a mí me están entregando algo, un bien, únicamente se tomará en cuenta por lo que vale el bien en ese momento. ¿Sale? Si es un vehículo, recuerden que los vehículos hay depreciaciones. Bueno, tomarse en cuenta por el valor comercial en ese momento de ese bien. Si es una casa, si es un terreno, bueno, recuerden que esos tienen plusvalía y se tiene que como convenir por qué valor es el que se va a dar ese bien. Si no se establece esta situación, bueno, tendremos que sujetarnos a las reglas de la concurrencia y la prelación de créditos para identificar cuáles son la deuda líquida sobre la que se está tomando en cuenta el objeto que se está entregando para liquidar la deuda, para identificar cuánto es lo que aún se debe o también un bien puede valer más de lo que se debe y también debe de estar sujeto a la devolución de esa cantidad superior, le vamos a llamar cantidad superior de lo que establece, pues, la deuda, ¿sale? Entonces, ahí. Ahora, también, ¿qué se puede pagar? Dice la ley en este caso, dice, pago de obligación de hacer. Acuérdense. También se puede establecer un pago en hacer, no solamente en dar, sino también en hacer o también en abstener. La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo pacto expreso. Que la cumpla personal, vamos a separar esto, que la cumpla personalmente el obligado o cuando se hubiesen elegido sus conocimientos especiales o cualidades personales, ¿no? Supongamos, nosotros debemos una cantidad económica. Nosotros vamos a hablar ya de la profesión. Nosotros los abogados tenemos una deuda. Bueno, podemos establecer con nuestro acreedor que a cambio de la deuda vamos a ofrecer nuestros servicios profesionales para cumplimentar o para cumplir pues con esa deuda. Entonces, eso es lo que se debe de pagar, ¿sale? Cuando hablamos de qué es lo que se debe de pagar, vamos a establecer cómo. Dar, hacer o abstenerse algo, ¿sale? También puede surgir esa parte. Esto en cuanto a lo que dice la ley, ¿sale? Ahora, seguimos. Dice ahora, ¿cuándo debe de hacerse ese pago? ¿Cuándo debe de realizarse? Y bueno, para eso nos indica y dice, la obligación debe cumplirse en el tiempo designado por las partes. ¿Cuál es el tiempo designado por las partes? Bueno, recordemos que nosotros ya habíamos señalado o en este firma de título de crédito, si es un pagaré, se le pone específicamente la fecha en que se debe de pagar. Y si es un contrato, igual, establecer cuáles son las fechas de pago. Ahora dice, debe de cumplirse en el tiempo designado por las partes. Y tiene una coma. Y dice, si no se ha fijado, ojo, si no se ha fijado tiempo y se trata de obligaciones de dar, el acreedor no podrá exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpretación judicial o fedatario público. Entonces, una situación. Si no establecimos cuándo se iba
a pagar, porque hay muchos supuestos en el que se pudo haber destinado. Oye, préstame una cantidad de dinero, pero nunca dijimos cuándo pagar, ¿sale? Dice que si es una obligación de dar, o sea, de entregar algo, el acreedor no podrá exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpretación judicial. ¿Qué significa? Que yo tengo que ir a demandar, en este caso al deudor, que me pague. Si yo le solicito, porque no puse una fecha exacta, pues no hay un vencimiento exacto. Entonces yo tengo que ir a demandar al deudor y decirle que me pague. Y como no se estableció una fecha, pues en este caso sería la fecha que yo estoy dispusiendo ahora que ya quiero que me pague. Entonces, hasta entonces, el juez va a disponer efectivamente que se pague, porque sí existe la deuda. Y tiene 30 días para cumplir, pues, voluntariamente. En caso de que no cumpla 30 días, en 30 días el pago voluntario, bueno, pues ahora sí tú, acreedor, puedes irle a exigir el pago, ahora sí ya forzoso, ¿sale? Pero si tú tienes un documento donde no indique cuándo debe de pagarse, tienes que solicitarle el pago a través de una demanda de cumplimiento de pago. El juez le va a notificar al deudor que ya le están exigiendo el pago o que le están solicitando el pago y tiene 30 días para pagarlo voluntariamente. En caso de que no lo haya hecho voluntariamente, ahora entonces sí el acreedor puede exigirlo, pero pasando este tiempo. Esto si no indica cuándo. Ahora, si igualmente no indica cuándo, pero se trata de una obligación de hacer el pago, no de dar un objeto, sino de hacer, entonces se indicará cuándo lo exija el acreedor, ¿vale? Si yo es una obligación de dar algo, es bajo estas circunstancias. Pero si es la obligación de cumplir con el pago en efectivo, se debe de hacer cuando yo, acreedor, lo esté solicitando. ¿Sabes qué? Ya págame la deuda líquida. En ese momento se entenderá que ya quiero como acreedor el pago. Y dice, por regla general, el pago se hará en el plazo estipulado en el contrato. Por eso es que siempre establezcan, como ustedes como abogados, porque ustedes acuérdense que van a solicitar el cliente, bueno, ese sería como el objeto ideal, ¿no? Que a nosotros nos hablen para firmar esos pagarés, para que ante nosotros nos firmen ese contrato o firmar ese contrato de pago de deuda, ¿sale? Pero como sabemos que no lo van a hacer, bueno, pues debemos de identificar entonces y decirle ahora al acreedor, bueno, pues es que como no viniste a hacerlo conmigo, pues ahora son estas circunstancias. Y por ahorrarte la asesoría o por ahorrarte el contrato, pues ahora tienes que pagarme los servicios porque vamos a tener que demandar, ¿sale? Igual, si es una obligación de hacer el pago, igual tú tienes que ir con el juez y decirle, juez, ya quiero que me pague. Entonces, en ese momento es exigible porque tenemos el título de crédito, ¿sale? Entonces, pongamos bien entendido cuándo debe de pagarse. Ahora vamos a ver qué dice la ley. Lo dice hasta el 21. Dice, tiempo de pago. El artículo 7.321 dice así. Dice, tiempo de pago. El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, excepto en aquellos casos en que la ley permita o prevenga otra cosa. ¿Vale? Entonces, ahí está. ¿En qué tiempo? En el que esté designado en el contrato o en el título de crédito. Si no lo dice o si no lo estipula, tendremos que irnos entonces a lo que acabo de decir. ¿Y cuál es eso? Igual lo dice el siguiente artículo.
Y dice obligaciones de dar sin tiempo de pago. Y indica lo que ya leímos. Así dice el artículo. Si no se ha fijado el tiempo en el que deba de hacerse el pago y si se trata de una obligación de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de 30 días siguientes a la interpelación judicial o por fedatario público. Ya lo habíamos dispuesto. Si no tenemos cuándo, entonces nos indica también que va a ser bajo esas circunstancias. ¿Vale? Y también lo dice, tratándose de una obligación de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que hubiese transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de esa obligación. Bueno, recuerden que es pues, lo que disponga el juez. Para esto tenemos o nos van a otorgar ciertos momentos, ¿sale? La ley dispondrá exactamente cuántos días, cuáles momentos yo debo de tener para hacer ese pago, ¿sale? Continuando, nos dice dónde debe efectuarse el pago. ¿Dónde? Bueno, nos indica donde se haya convenido, puede ser en el domicilio del deudor, tratándose de un inmueble. ¿En dónde? Para eso, la ley también nos dispone el lugar de pago. Y dice así, artículo 7.324. El pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo convenio en contrario o que se desprenda de las circunstancias de la naturaleza de la obligación o de la ley. Entonces, ¿dónde se debe de pagar? En el domicilio del deudor. ¿Sale? La ley nos indica así. Si se convino un lugar, ahí, en el lugar convenido. Si no se estableció, la ley nos indica que en el domicilio del deudor. Esto para evitar que vaya a sufrir, pueda sufrir en este caso el deudor, pues un robo, ¿no? Para evitar esa situación, el lugar de pago, pues debe ser el domicilio del propio deudor. Así evitamos cualquier situación rara que pueda establecerse un delito. Se llega a dar. Ahora, ¿qué pasa si hay varios lugares para hacer el pago? Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos, ¿sale? Si existen varios, bueno, pues el acreedor puede decir, ¿sabes qué? En tal lugar, en tal situación. Y también decíamos, o dice en la ley, la entrega o la prestación relativas a un inmueble, si es que es el inmueble. Dice, la entrega o prestación relativas a un inmueble. Dice, si el pago consistiese en la tradición o en la prestación o en prestaciones relativas a un inmueble, deberá hacerse en el lugar donde se encuentre. Este es, acuérdense, el inmueble. Estas relativas a inmuebles, ¿sale? Entonces, deberá ser en el lugar en que se encuentre. Ahí se le va a entregar, en su caso, pues, la posesión o la posesión, ¿sale? Ahora, indica también el código o la ley, el pago de dinero, precio de un bien, o sea, si se está pagando
pues una cantidad económica en la cual nosotros estemos pagando pues un bien. Y dice el artículo 7.327, si el pago consistiere en una suma de dinero como precio de algún bien enajenado por el acreedor, deberá ser hecho en el lugar en que se entregó el bien, salvo que se designe otro lugar. Entonces, si yo estoy pagando un bien, deberá realizarse ese pago en ese lugar, en el que me entregaron ese bien. Ahí quiero que me entreguen el pago. Yo entregué el bien aquí, yo quiero que me entreguen mi pago aquí, ¿sale? Es lo que le llamamos pago a contraentrega. Nosotros así lo denominamos, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si el deudor cambió de domicilio? Bueno, pues el deudor, después de celebrado el contrato y se le ocurra, porque sí puede ser, ¿no? No es que se le ocurre, sino que es necesario, cambie voluntariamente de domicilio, deberá indemnizar al acreedor de los gastos que haga por causa para obtener el pago. De la misma manera, el acreedor debe indemnizar al deudor cuando, debiendo hacerse el pago en el domicilio de aquel, cambia voluntariamente de domicilio. Entonces, igual, si deudor o acreedor cambió su domicilio para efectuar el pago y por alguna situación no se pagó o no se liquidó por haber cambiado de domicilio, ya sabe, ¿no? Es que el domicilio ya cambió su domicilio y por consiguiente, pues ya no lo encuentro para pagarme. Entonces, si yo no lo encontré en ese momento para que me pagare, porque la situación era cambiarse el domicilio, y yo identifiqué que se cambió el domicilio para evitar pagarme, me va a pagar ahora esos gastos que yo tenga que realizar, esa indemnización que me deba de hacer para obtener el pago. ¿Sale? Igual, si yo acreedor cambié mi domicilio y el deudor pues no me pagó porque no me encontró y tuvo que, se le llama consignar el pago, él tiene que pagarme la indemnización porque está ocupando pues recursos económicos para pagarme. Entonces, hay limitaciones, hay situaciones en las que se debe de analizar cómo se debe de pagar, ¿sale? Ahora, también dice la ley los gastos de la entrega. ¿Y a qué se refiere con los gastos de la entrega? Dice, no cambia. Dice, los gastos de entrega serán por cuenta del deudor si no se hubiese estipulado otra cosa. Que tengas que ir a pagar a algún lado, eso, a mí no me importa. ¿Sale? Entonces, estipulemos esta situación. También nos indica que se puede pagar un bien, bueno, se puede pagar una deuda con un bien ajeno. Ojo, no va a ser válido el pago hecho con un bien ajeno, pero si el pago se hubiese hecho con una cantidad de dinero u otro bien fungible ajeno, no habrá repetición contra el acreedor que lo haya consumido de buena fe. Bueno, pues a mí me pagaron tal situación, tal dinero, y pues ya me lo gasté, pues a mí me lo pagaron. Yo no sabía si era de él o no, a mí me vino él y me pagó, ¿sale? Y por consiguiente, pues yo ya pagué, yo ya lo utilicé, ya no puedo retraerlo, ya no puedo regresarlo. Por consiguiente, pues ya fue.
Pero si a mí me quiere pagar un bien que es dueño otra persona, pues ese pago no va a ser válido. No es válido. ¿Vale? Esto en cuanto a el cumplimiento de la obligación. Ahora, nosotros debemos de identificar primero, analicemos. Ya sabemos cómo se hace ese cumplimiento de obligación. Ya sabemos a quién podemos pagar, quién es el que debe de pagar, qué se debe de pagar, cuándo se debe de pagar y dónde efectuar pues ese pago, el lugar de pago. Solo esto en cuanto a cuáles son, ¿sale? Ya tengo yo todos los elementos que yo identifico. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con si ya yo identifiqué esta situación de pues el pago? ¿Cuál va a ser la prueba idónea que me indique que yo, deudor, ya efectué el pago? ¿Cuál es el documento que yo debo de tener en el que me compruebe que yo ya realicé el pago? Y aquí viene algo bien importante. El medio idóneo para demostrar el cumplimiento de una obligación, y les voy a subrayar esta parte, es solicitar la entrega del documento o título que ampare el contenido de la deuda. El deudor que paga tiene derecho a exigir el documento que acredite el pago. ¿Y qué hago referencia con esta situación? Si yo estoy yendo a pagar como deudor, en el preciso momento en que yo me presento con la persona a quien le debo, que en este caso es el acreedor, porque acuérdense que yo soy el deudor, le digo, ¿sabes qué? Mira, ya vine a pagarte. Solicito, pues, que me entregues ese documento o ese título de crédito, el que ampara la deuda. ¿Y qué pasaría si el acreedor me dice, ¿qué crees que no lo encontré? ¿Qué va a pasar? Mi pregunta aquí muy seria sería, ¿ustedes entregarían, porque ahora les voy a poner el ejemplo, ustedes son los deudores, me deben a mí, y vienen y me quieren venir a pagar, y les digo, ¿qué crees? Que no encontré el documento, no encontré el pagaré, lo he buscado, pero no lo encuentro. ¿Ustedes me entregarían el pago? Yo no, porque es como si no le hubiera pagado, porque no hay nada que compruebe que hice el pago. ¿Correcto? Bien. Tapia, Es cierto, profe. Mismo. lo mismo. ¿Alguien más? ¿Y qué pasa? Oh, bueno, ahora les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo les diría, ¿sabes qué? Mira, eh, perdí el documento, pero tú y yo sabemos que me debes. Págame. No encuentro el documento, lo perdí. Es más, creo que se quemó o en la inundación o que se quemó mi casa, se quemó. Pero tú y yo sabemos que me debes. Porque me debes, yo te presté el dinero y quiero que me pagues. ¿Qué van a hacer? Es un convenio, ¿no, profe? Bueno, un...
un escrito donde conste que no hay tal documento, pero que se liquida y todo, ¿no? O sea, con un común acuerdo. Ok. ¿Quién más? Fernanda, ¿usted? Pero, sí, pero entonces sería como si la deuda no existiera como tal, porque no hay No, nada no, que lo avale. a ver. Usted y yo sabemos que usted me debe, ¿cierto? Sí, Entonces págueme. Pero le digo, perdí el documento. pero entonces, ¿cómo sabría si diría la verdad? Y bueno, también estoy de acuerdo con mi compañero que se haría también como un convenio para, bueno, establecer de cuáles fueron las circunstancias y así como que ya determinar a qué se va a llevar a cabo. Ok. Pudo haber sido también que me hayan robado mis documentos y ahí se fue el título de crédito. ¿Me pagarían? Porque en la conciencia de que yo te presté dinero y tú me debes y quiero que me pagues, pero no te puedo regresar el documento porque pues, me lo robaron. ¿Ustedes pagarían? Pues hay gente que no paga, ¿no, profe? Porque pues no hay con qué demostrar que se le debe. Pero, o sea, sí, no hay un documento que demuestre que te debo, pero tú y yo sabemos que tú me debes. ¿Por qué no me vas a pagar? Así nada más porque sí. Bueno, se supone que sí, sí debemos de pagar. Y como decía Tapia y como decía Fernanda, sí se debe pagar porque es tu obligación pagar, pero como se extravió, se robó, se quemó, se mojó, se destruyó el título en el que amparaba el contenido de esa deuda, se debe de hacer ese convenio o se debe de hacer, pongámosle, en vez de convenio, pongamos, porque el convenio fue verbal, pero pongamos que se hizo un documento que se le va a denominar recibo de pago, en el cual se establezca que tú como deudor me estás pagando a mí la cantidad que se había dispuesto y que amparaba ese recibo y ese pago amparan el cumplimiento al pago de ese título de crédito que se firmó pero que está extraviado, está perdido y que ampara el pago de ese documento, de esa deuda que se hizo. Y que nosotros, por eso dice ahí, el deudor que paga tiene derecho a exigir el documento que acredite ese pago. Yo tengo el derecho, o ustedes como deudor, tienen el derecho de exigirme a mí como acreedor que yo te extienda un recibo de pago en el cual conste cuál fue la fecha en que me viniste a pagar, el domicilio, la cantidad que me estás pagando. ¿Y cuál es ese documento que origina ese pago? Si fue ese pagaré que está perdido, extraviado o robado, debe de establecerse así, que no se entrega el documento que ampara esa deuda porque está perdido, extraviado o robado, y que este pago acredita su cumplimiento en el entendido de que si yo o alguien más lo llega a encontrar, yo como deudor, o bueno, el que era el deudor, puedo ampararme en el caso de que otra persona vaya y me exija, yo decirle al juez, sí, señor juez, efectivamente yo firmé ese documento, sí, pero ese documento yo se lo pagué al deudor que dice originalmente ese título de crédito, que ahorita pongamos que fue cedido
porque se lo cedieron en cobro en procuración, pero yo tengo el documento, aquí está original, firmado con nombre, firma y huella digital, y además con testigos de que el acreedor que ampara ese documento, que ahí está su nombre, yo ya le pagué a él. Si él después lo vendió o lo vendió antes o lo cedió y me recibió el pago y me dijo que estaba perdido y que ahí describió él que ese documento estaba perdido, extraviado, robado, amparaba el pago de ese documento. Si esta persona que quiere me viene a hacer exigir el pago, pues yo tengo mi documento, tengo mi excepción. Acuérdense que en materia procesal están viendo ahorita las excepciones, que ya las tuvieron que haber visto porque es un tema segundo en su materia. Las excepciones son las defensas con las que ustedes deben de contar para oponer al actor de la demanda en el caso del cumplimiento de un pago. A ver, yo tengo una excepción perentoria porque yo ya cumplí con esa obligación. A quien debe de demandar entonces bajo estas circunstancias, porque yo tengo los documentos en que yo ya cumplí con esa deuda. Entonces, pues que le vaya a reclamar a alguien más porque yo ya cumplí. Es más, ahí el acreedor que dice el título me puso en mi documento que se perdió, se extravió, se lo robaron, lo que sea, que yo cumplí con la deuda en la fecha establecida que dice el título y que además estuvieron tal y tal personas de testigos que yo cumplí y que él dijo, el acreedor, que lo tenía perdido, extraviado o se lo habían robado. Y que ahora que haya aparecido, pues bueno, pues ya que se encargue a quien yo ya liquidé esa deuda. Porque yo la tenía con esa persona, a mí no me avisaron que se había cedido ese crédito y por lo tanto yo fui a pagarlo a quien a mí me correspondía. Recuerden, ya vimos ese tema de cesión de deudas, de cesión de créditos o de subrogación. Entonces, y yéndome por esa línea, ahora ya con procesal, pues yo tengo mis excepciones, mis medios de defensa en contra de esta persona que quiere a mí venirme a cobrar otra vez, sabiendo que yo tengo un documento con el que me exime de volver a pagar algo que yo ya pagué. ¿Vale? Entonces, yo como deudor tengo el derecho de que me entreguen ese documento que acredite que yo ya pagué. Porque pues creo que ninguno de nosotros siendo deudores le creeríamos al acreedor que ya perdió el documento o que lo va a tirar o lo va a romper, porque pues eso no lo sabemos. Entonces, si no me lo entrega, pero yo quiero pagarle, pues lo más sano es decirle, bueno, no te preocupes, fírmame, hazme un documento de tu puño y letra, así no que me lo imprimas, no, escríbelo ahí, todas las circunstancias y que en ese momento se está haciendo el pago. ¿Por qué de tu puño y letra? Porque si él en ese momento dice, no, a mí no me vino a pagar, no, ¿cómo no? Una pericial en documentoscopía y grafología, donde indique que el acreedor es la persona que signó, es decir, que suscribió y que me firmó con firma y huella digital, que él había recibido el pago. Y además traigo mis testigos que estuvieron ahí presentes ese día. Así, yo tengo mi documento con el que acredito que yo liquidé ese pago. Porque si no, creo que nadie lo haría, ¿sale? Nadie haría ese pago. Creo que, pues, nadie respondería de aplicar o de pagar esa situación, ¿sale? Entonces, bajo ese tenor, pues nos vamos sobre esa situación, ¿sale? Y dice la ley, vamos a ver, vamos a continuar leyendo.
el 7.331 hace lo que acabamos de, o dice lo que acabamos de comentar. Dice, el deudor que paga tiene derecho a exigir el documento que acredite el pago y puede retenerlo mientras no se le entregue a aquel. Entonces, ahí está. Si a mí no me entrega el documento, yo retengo el pago hasta que me entregues el documento. Si no es el título de crédito, entonces me entregas ese documento que va a servir de recibo de pago en el que indique pues, que efectivamente yo te estoy pagando. ¿Sale? Es ese documento con el que se va a acreditar el pago. Entendámoslo así. Entonces, si tú no me entregas el documento, pues yo no te entrego el pago. Te lo retengo mientras tú no me entregues ese documento. Me lo entregas, yo te pago. ¿Sale? Si no, no paguen. Y dice, presunción de pago de pensiones anteriores. Cuando la deuda es de pensiones que deban satisfacerse en periodos determinados y se acredite el pago de alguna, se presumen pagadas las anteriores salvo prueba en contrario. ¿Sale? Entonces, si yo estoy acreditando que con un documento pagué todas las pensiones, debo de comprobarlo. Si no, pues no se entenderá el pago. Pero para esto, pues debo yo de acreditar, pues que sí se han pagado. ¿Sale? Ahora, ¿cuándo se identifica el pago total? Bueno, dice la ley, presunción de pago de intereses. Cuando se paga el capital sin hacerse reserva de intereses, se presume que estos están pagados. Si yo voy con una persona y pago la totalidad, porque ya se debió de establecerse ahí en el recibo de pago, debe de establecerse el pago completo. Deuda principal o deuda, la deuda generada y los intereses. Si se estableció que los intereses se están pagando antes o después, se debe establecer qué es lo que se debe. ¿Me vino a pagar los intereses o me vino a pagar el crédito monetario? O sea, lo que me debe, la deuda original, o me está pagando intereses. Si se entrega el documento base donde se acredita el crédito, se entiende que yo estoy pagando crédito, o sea, los intereses, y estoy pagando la deuda. Si se entrega el documento, se entiende, se presume que se paga todo, ¿sale? Si tú me entregas el título, entiendo que estoy pagando todo, ¿sale? Todo. Y dice, presunción del pago de deuda. La entrega del título al deudor hace presumir el pago de la deuda contenida en el mismo. Si yo entrego el documento, estoy avalando que estoy pagando todo. ¿Sale? Si en caso que se hayan establecido intereses, aplica el anterior. ¿Sale? Debo de establecer qué estoy pagando o qué me están pagando yo como acreedor. Si acredito que me pagó todo, entrego el papel. Si no, entrego un documento donde diga que me pagó la deuda, pero me faltan los intereses. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacen las personas que se dedican a prestar dinero? Bueno, lo que hacen normalmente hoy día, lo que hacen es cobrarte los intereses previos. ¿Qué significa? Mira, la deuda principal la vas a entregar o me la vas a pagar en la fecha que indiquemos, pero mientras se llegue esa fecha, mientras de forma mensual me vas a venir a pagar los réditos o los intereses. Eso es lo que me vas a pagar mientras. Y cuando me vengas a pagar todo, entendamos que ya me pagaste todo. Eso es lo común. Si ustedes quieren dedicarse a prestar dinero, pues así debe de establecerse. La fecha del pago del total se va a hacer en tal fecha, pero mientras llegamos a esa fecha, indiquemos que los pagos mensuales o pagos parciales se entenderán como intereses. Si tú no me pagas esos intereses previos, pues me los va a subir la cuota de interés, lo que hace el banco. Interés sobre interés,
Esto solo si ustedes así lo establecen. Es parte, acuérdense que todo es parte de un convenio. Ustedes deben de estipular qué momentos se deben de pagar y qué se debe de pagar. Por eso es bien importante que el acreedor pues esté asesorado por un abogado, porque a veces hacen con los pies sus pagarés, o la gente hace, híjole, y luego viene, es que ya quiero que me pague, sí, señor, pero no me puso aquí el interés, es más, a veces nada más dicen, sí, lléname en blanco el pagaré, por si no me pagas, yo lo lleno después. Error, 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 error. El hecho de llenar un pagaré en blanco significa ciertas excepciones, porque, pues digo, pues no me pagaste, pues ahora en vez de 100,000 que te presté, ya me debes 200,000. Y como me firmaste en blanco, yo voy a poner la cantidad. El deudor puede decirle al juez, señor juez, efectivamente reconozco la firma de ese documento, pero la deuda principal que a mí me dio era de tanto y a mí me dio tanto dinero. Por lo que yo no reconozco el contenido, yo no lo llené, yo únicamente me lo dio a firmar en blanco. Eso es un errorzote. Recomendación, pónganle, no les cuesta nada poner en cuanto se llene, que el mismo deudor lo llene, que ponga la fecha de creación, a quién se le debe, cuánto se le debe y en qué momento se le debe pagar y cuántos intereses va a cobrar. Porque si no, va a ser difícil el cobrar esa deuda. A veces dicen, nos llega ya el cliente y dice, quiero cobrar este pagaré. A ver, déjemelo ver, ok. Y no nos dicen quién lo llenó. Y es algo que se debe de preguntar nosotros como abogados, preguntarle inmediatamente quién lo firmó, el deudor, ¿ok? ¿Quién lo llenó? Ese lo llené, lo acabo de llenar hoy en la mañana. Error, 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 porque el deudor tiene sus excepciones y nos puede pegar bajo esas circunstancias. Imagínense cómo quedaríamos nosotros si no indicamos esas circunstancias. Entonces, para evitar esa situación, es importante que asista el abogado en el llenado. Pero el llenado de inicial, no hay cultura para eso. No hay cultura, lamentablemente, la gente hace sus cosas sin necesidad, asesoría de un abogado, y ya cuando nos quieren a nosotros, no, pues ya tienen ahí la bronca bien cerrada, porque ni se va a poder hacer una cosa ni otra. Entonces, imagínense. Siguiente, declaración de aplicación del pago ante varias deudas. Sí, que el que tuviese contra sí varias deudas en favor de un solo acreedor podrá declarar al tiempo de hacer el pago a cuál de ellas quiere que se aplique. Sí, tenemos varios pagarés, es que aplícalo a porque el interés es más grande, la deuda es más grande y por consiguiente hay más intereses. Entonces, tengamos nosotros esa preferencia. ¿A cuál se nos va a aplicar? Si el deudor no hace la referida declaración, se entenderá hecho el pago por cuenta de la deuda que le fuere más onerosa, o sea, más grave, más grande, entre las vencidas. En igualdad de circunstancias, se aplicará a la más antigua y siendo todas de la misma fecha, se distribuirá entre todas ellas a prorrata. Es decir, si vengo a dar 20,000 pesos y tengo varias deudas, pues pagos iguales a todas, si es de la misma fecha. Si fue una más antigua, pues apliquen la más antigua, porque va generando más intereses. Esto porque pues así está dispuesto en la ley. Siguiente, pagos a cuenta de deudas con interés. Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con interés no se abonarán al capital mientras hubiese intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en contrario. Es lo que hace el banco. Nosotros debemos una deuda y lo que nosotros pagamos nos dicen, pero es nada más pago de intereses, ¿eh? Por eso dicen ahí, pago mínimo, el pago mínimo es al interés, estamos pagando los intereses, no estamos pagando el crédito, no.
Mientras no paguemos el interés, no estamos cubriendo el crédito. Entonces, establezcamos pagar bien. Tengan mucho cuidado con sus tarjetas de crédito, porque eso es lo que se aplica. Nos ponen una deuda y nosotros debemos de cubrirla. Y nos ponen ahí, pago mínimo. Si ustedes nada más pagan el mínimo, indica que ustedes están cubriendo únicamente el pago de los intereses vencidos. Pero para el otro mes ya deben más. Y dice ahí, pago mínimo, y ustedes pagan el mínimo. Y se van con pagos mínimos, cuando menos quieran, ya deben muchísimo dinero. Es decir, no han pagado nada de crédito. Están pagando puros intereses. Tengan mucho cuidado. Así lo aplican los bancos y así se aplica a las personas que también, pues, tienen deudas. Y la última, aceptación de pago por bien distinto. La obligación queda extinta cuando el acreedor recibe en pago un bien distinto en lugar del debido. Si ya yo no puedo pagar con pagos líquidos, con el dinero efectivo, yo tengo que llegar al convenio con el acreedor para que me acepte el pago con un bien. ¿Vale? Entonces, ahí, pagando yo el bien, extingo la deuda y recibo el documento, ¿sale? Acuérdense, siempre recibir este documento para que no exista ningún problema, ¿sale? Y último, evicción del bien que se paga. Si el acreedor, que es el que está recibiendo el bien, sufre alguna evicción del bien, es decir, que el bien con el que me está pagando, él me dijo que costaba tanto porque se encontraba en buen estado y pues más adelante identifico que el bien está en mal estado y que bajo esa circunstancia no cuesta lo que dice, bueno, esa obligación original va a renacer porque me ocultó que tenía un daño, me ocultó que tenía desperfectos, me ocultó que no valía lo que en realidad por lo que es vale, entonces vuelve a renacer esa deuda y solicito yo la evicción y puedo solicitar el saneamiento. Esto porque me estaba engañando, ¿sale? Está viva esta fracción, ¿sale? Esto en cuanto a el pago, ¿vale? Acuérdense, estamos viendo el pago. Ahora, vamos a ver el ofrecimiento de pago y en su caso la consignación. Recuerden, yo deudor tengo que pagar en la fecha establecida, pero ojo, ¿qué pasa? Si yo, deudor, quiero ir a pagar al acreedor y el acreedor no me quiere recibir el pago, ahorita platicamos por qué no me quiere recibir el pago, o porque no me entrega el documento con el que se acredita la deuda y que con ese estoy, pues, resolviendo el pago, o que el acreedor no me quiera recibir el pago porque tiene mayores intereses en que me vaya yo a más deuda, es decir, al pago de intereses, porque hay situaciones en las que dices, oye, préstame por un año tanto dinero, y si yo no te pago en tanto tiempo, en este tiempo yo te pago los intereses, ok, yo te pago tanto más. Entonces, pues el acreedor dice, pues me conviene que no me pague en la fecha, que me pague después, porque pues voy a ganar más. Entonces el acreedor puede negarse a recibir ese pago por alguna situación.
Entonces, yo como deudor, pues debo de tener un elemento en el que yo prevea que no me suba la deuda, porque pues a él le conviene que no me reciba. Entonces, ahí viene este tema que se llama el ofrecimiento de pago y la consignación. Viene este tema. Y ahorita platicamos esta situación. Dice, la consignación de una figura jurídica, pues es la figura jurídica, por medio del cual el deudor de una cosa o prestación se puede liberar de su obligación, ya que ésta puede tener como efectos la liberación de dicha deuda. Y nos indica que este ofrecimiento de pago y consignación es el acto jurídico a través del cual el deudor exhibe ante la autoridad correspondiente el pago o la cosa debida para que el acreedor la reciba o se niegue a hacerla. ¿Sale? No sabemos dónde está el acreedor, se ha negado a recibirla, no sabemos cuál es la situación. Si nosotros tenemos esta situación, por favor, consignen, ofrezcan el pago en consignación y nos dice que es ante la autoridad correspondiente. Indiquemos que la autoridad correspondiente de recibir esta consignación es un juez. Un juez, por consiguiente, yo puedo consignar este pago ante el juez, yo deudor, si el deudor no me quiere entregar el documento que justifique el pago, no me quiere firmar ni hacer el recibo de pago, o no me quiere entregar mi documento donde se acredite la obligación, la deuda, si no me quiere entregar, o no lo encuentro, o no sé dónde vive, entonces ahora la consigno. Le voy a decir al juez, he ido a pagar esta deuda y el acreedor no me la recibe. Se supone que hoy es mi día de vencimiento y el deudor no me recibe este pago. O he estado yendo a pagarle 15 días y no me recibe el pago por no sé las circunstancias, ha de querer que le pague intereses o no sé. Entonces, para evitar eso, yo voy ante la autoridad, necesito obviamente del abogado, para que me haga una consignación judicial en la cual indique, pues, cuál es la situación, cuál es la deuda y que yo tenga que pagar. Esta situación también se da mucho en los arrendatarios, ¿sale? O en los arrendamientos. El arrendador no quiere recibir el pago porque sabe que si no le paga en la fecha va a subir los intereses y si no recibe el pago, pues posiblemente pueda correr a el arrendatario. Entonces el arrendatario hábilmente platica con su abogado y el abogado le dice, no te preocupes, no te quieres recibir el dinero o no ha ido a cobrarlo, ¿sale? Había hace muchos años algunos créditos inmobiliarios que el acreedor iba a recibir el pago a los departamentos, a las casas. Y como dejó de ir, pues el dueño, ahora que estaba como dueño, no tenía dónde pagar. Entonces, aquí es una consignación de pago. Para que en algún momento que el acreedor quiera, pues, pasarse de listo, cobrarle de más, pues el juez diga, no, a ver, entonces, a nosotros vinieron y nos dejaron este pago, pero el procedimiento de la consignación es, yo voy, consigno el pago, el juez le va a dar aviso al acreedor y decirle, hey, tú acreedor, aquí tienes una consignación de pago de tal situación que tú no quieres recibir o tal circunstancia. Aquí está, vela a cobrar. Si tú no lo vas a cobrar, es tu problema, ¿eh? Pero el deudor ya liberó su deuda, ya liberó esa deuda. Entonces es un elemento en el cual yo puedo tener para liberarme de esa deuda, porque no quiere entregarme el título de crédito o no quiere entregarme el recibo con el que yo ya estoy pagando. Si no me lo quiere entregar, pues yo le digo a la autoridad,
aquí está, te consigno, aquí está el dinero, con permiso. Yo no sé. Bye. Hasta luego. Dice, la siguiente lámina dice, el ofrecimiento de pago seguido de la consignación del bien debido produce los efectos de pago. Ojo, dice, produce los efectos de pago. Voy a eliminar un poquito. Ahí está. Si reúne los requisitos que exige la ley, si se prueba la consignación, la obligación se extinguirá. Si el acreedor se niega a recibir la prestación debida o dar el documento que justifique el pago, o si fuere persona incierta o incapaz, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo la consignación. Entonces tenemos varios elementos en los que yo tengo elementos para justificar que no me quiso recibir el pago. Aún así yo consigné y estoy liberando la deuda. Dice, si el acreedor fuere conocido, pero de dudosos derechos, podrá el deudor depositar el bien debido con citación del interesado a fin de justificar su derecho. Y aprobada la consignación, queda extinta la obligación. Esto previendo que yo no tenga ninguna, yo deudor no genere que me vaya a cobrar, ¿no? O sea, que posteriormente, pues el acreedor vaya nuevamente, ¿no? Pues no, ¿sabes qué? Una vez acreditada, aprobada por parte del juez, pues yo estoy liberando pues esa deuda, ¿vale? Dice el artículo 7.341, si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor liberarse de esta obligación haciendo la consignación del bien. También puedo consignar bienes, también decirle aquí está, que vaya el acreedor o que vaya el dueño a recibirla, porque no la quiere recibir por alguna causa que no la conocemos o no la sabemos. Entonces, ahí tenemos esa opción de ir a consignar, porque pues mi derecho me lo tengo ese derecho, ¿vale? De poderlo hacer. Si no, imagínense. Y dice los dos últimos artículos, bueno, 3. Si el acreedor fuere conocido, pero dudoso sus derechos, podrá ser el deudor depositar el bien debido con citación del interesado a fin de justificar ese derecho y aprobada la consignación, queda la obligación extinta. Y si el ofrecimiento y la consignación se hicieron legalmente, todos los gastos serán cuenta por el acreedor. Entonces, yo también puedo solicitarle al acreedor que me pague el pago del abogado por llevar a cabo la consignación, porque tú no quisiste recibir este pago, porque yo fui, no lo quisiste recibir, ahora por consiguiente, pues ya no vamos a poder hacerlo de forma personal, ahora va a ser consignación, pero además me vas a pagar pues esos derechos que yo, o esa obligación que ahora yo pagué, ante el tribunal, porque el juez, el abogado, cobró. Entonces, imagínense. ¿Dudas? Yo, profesor. Sí, adelante. ¿Existe un monto mínimo de crédito para proceder legalmente?
No, cualquiera puede ser, cualquiera, pero en materia, pues ya procesal, ¿cuánto te cobra un abogado? Para mínimo así de cuates, un abogado te va a cobrar mínimo así de cuates, entre 5 y 10 mil pesos por cobrar algo. Supongamos que tu deuda o tu crédito que tienes en un pagaré es de 5 mil. Mi pregunta sería, ¿tú solicitarías el trabajo de un abogado que te va a cobrar 10 mil para cobrar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos? No, porque perdería más, ¿no? Bueno, muchas personas podrían decir eso, pero muchas otras más pueden decir, sí te pago lo que tú quieras, abogado, pero ya nada más es para que esta persona no se pase de lista, ¿no? Otras más dirán, abogado, te regalo estos pagarés para que le vayas a cobrar. Todo es tuyo, pero sí quiero que le cobres. A mí no me pagues nada de esta deuda. Quédatela. Lo que recuperes es tuyo, pero sí cóbrale. Sé que si me vas a cobrar, va a ser más, pero pues yo no te puedo pagar. Entonces, bajo esas circunstancias, aquí está. Hoy en día, el cobro de una deuda a través de un título de crédito se cobra, abogados, cobramos la mitad de lo que dice el pagaré. Obviamente, si el pagaré viene por 15, 20 mil pesos, pues cobrar un poquito más, ¿no? Porque no es fácil cobrar judicialmente, ¿eh? Entonces, por eso es que yo les digo, o sea, no hay un mínimo, así sean 1,000 pesos y tengas un título de crédito por 1,000 pesos, los puedes ir a ejecutar. Sí los puedes hacer. No hay un monto mínimo, pero pues te arriesgas a que el abogado te cobre más, ¿no? Obviamente. Ah, ok, muchas gracias. ¿No? ¿Alguna otra? Delicado el asunto del dinero, ¿no, profe? Delicado, sí. Eso hay que pagar. Sí.